¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos aquí en uno de los simposios en el marco del Congreso Internacional de Innovación Docente en Educación Superior, nuevas tendencias para el cambio de la enseñanza superior de las áreas del conocimiento. En esta ocasión vamos a presentar el simposio llamado Nuevas perspectivas en la formación docente en las escuelas normales de México, con académicos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Permítanme presentar una pequeña semblanza de los integrantes de este cuerpo académico. La doctora María del Rosario Leiva Venegas es formadora de docentes de tiempo completo en la licenciatura en Educación Primaria en la BCNO. Cuenta con perfil PRODEP, es líder del cuerpo académico BCNO SEA 2, Práctica, Formación y Sujetos, desde el 2017. Se ha desempeñado como organizadora de congresos y foros estatales, nacionales e internacionales, el más reciente celebrado el día 10 y 11 de septiembre del 2021 en el marco del segundo Congreso Latinoamericano de Investigación en Educación Normal 2021 de la Red de Estudios Latinoamericanos en Educación Normal RELEN, bajo una modalidad virtual de la cual es miembro investigador. Ha participado como ponente en diversos congresos estatales, nacionales e internacionales. Es autora de 6 libros colectivos, 5 con la participación de docentes integrantes del cuerpo académico y 1 con la colaboración de estudiantes, 2 de ellos publicados con la editorial McGraw-Hill. Sus áreas de interés son la formación de los futuros maestros de educación básica, en la cual tiene una vasta experiencia en el trayecto de la práctica profesional, en posgrado, en la especialidad en la práctica educativa, para mejorar los aprendizajes en el nivel primaria y como asesora de documentos recepcionales de licenciatura y en posgrado. Ha desarrollado junto con las integrantes del SEA una metodología en la construcción de la modalidad de titulación en portafolio de evidencias en los planes 2012 y 2018 de la formación inicial de los profesores de educación básica. Nos acompaña también la maestra Lisset Milagros García Cardoso, formadora de docentes en licenciatura en educación primaria de la BCNO, es miembro adjunto también del cuerpo académico de la BCNO SEA 2, Práctica, Formación y Sujetos. Se ha desempeñado como organizadora de congresos, foros, talleres estatales, nacionales e internacionales. El más reciente también, el del 10 y 11 de septiembre, del segundo Congreso Latinoamericano de Investigación en Educación Normal 2021 de la RELEN, bajo una modalidad virtual, de la cual es miembro investigadora. Ha participado como ponente en diversos congresos estatales, nacionales e internacionales. Es autora de 2 libros colectivos con la participación de docentes integrantes de cuerpos académicos y 1 con la colaboración de estudiantes publicados por la editorial McGraw-Hill. Domina un segundo idioma, el inglés. Sus áreas de interés son la formación de los futuros maestros de educación básica y la práctica, en la cual tiene experiencia en el trayecto de la práctica profesional y como asesora de documentos recepcionales en la licenciatura. Colaboró junto con los integrantes del cuerpo académico en la construcción de una metodología en la modalidad de titulación de portafolio de evidencias en los planes 2012 y 2018 de la formación inicial de los profesores de educación básica. Es candidata a investigadora nacional y es miembro honorífica del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos. Ha sido revisora de artículos en diversos congresos y revistas en su área. Modelo de comportamiento afectivo para sistemas tutores inteligentes. La doctora Cristina Ortiz Hernández, doctora en Ciencias de la Educación, formadora de docentes en la licenciatura en Educación Preescolar, también integrante del cuerpo académico BCNO SEA 2, Práctica, Formación y Sujetos. Cuenta con perfil PRODEP, se ha desempeñado como docente, organizadora de congresos, foros, talleres estatales, nacionales. Ha colaborado también en el segundo Congreso Latinoamericano de Investigación en Educación Normal del 2021 de la RELEN, bajo una modalidad virtual. Ha participado como ponente en diversos congresos estatales, nacionales e internacionales. Es autora de libros colectivos con la participación de docentes integrantes de cuerpos académicos y 1 con colaboración de estudiantes publicados, 2 de ellos por la editorial McGraw-Hill. Las áreas de interés son la formación de los futuros maestros en educación básica y la práctica, en la cual tiene experiencia en el trayecto de la práctica profesional y como asesora de documentos recepcionales en licenciatura.
Colaboró junto con los integrantes del CEA en la construcción de una metodología en la modalidad de titulación de portafolio de evidencias en los planes 2012 y 2018 de la formación inicial de profesores de educación básica. Ha sido revisora de artículos en diversos congresos de su área. Ha participado en la elaboración de los libros de textos en el nivel primario. La maestra Norma Reina Salas, candidata al grado de doctora en Ciencias de la Educación, formadora de docentes de licenciatura en Educación Preescolar, es miembro del cuerpo académico de SNOC CA2 de la práctica formación en sujetos, cuenta con perfil PRODEP, se ha desempeñado como docente, ha participado en organización de congresos, foros y talleres estatales, nacionales e internacionales, particularmente en el segundo Congreso Latinoamericano de Investigación en Educación Normal del 2021 de RELEN, bajo una modalidad virtual. Ha participado como ponente en diversos congresos estatales, nacionales e internacionales. Es autora de capítulos de libros con registro ICBN, colectivos en la participación de docentes integrantes del cuerpo académico de la red CAEN y RELEN. Sus áreas de interés son la formación de los futuros maestros de educación básica y la práctica docente, en la cual tiene experiencia en el trayecto de la práctica profesional y como asesora de documentos recepcionales de la licenciatura. Colaboró con los integrantes del CEA en la construcción de una metodología en la modalidad de titulación del portafolio de evidencias en los planes 2012 y 2018 de la formación inicial de los profesores de educación básica. Bueno, pues es un placer tenerlos en este simposio y vamos a continuar con algunas preguntas detonadoras para poder hacer algunas aportaciones de nuestras invitadas. Vamos a iniciar con la primera pregunta de este simposio. La pregunta es: ¿qué problemas en la formación inicial docente se ha detectado en la enseñanza-aprendizaje de los cursos de los estudiantes normalistas en México? Hola, buenas tardes. Pues en relación a la pregunta, ¿qué problemas en la formación se han detectado en la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas en los estudiantes normalistas? Quiero puntualizar dos aspectos muy importantes. El cómo se enseña y el cómo se aprende desde la licenciatura en educación preescolar, que es la licenciatura en donde yo me identifico y en la que yo estoy desarrollando mis cursos. Hemos identificado o he identificado que desde el curso que estoy abordando, que tiene que ver con la práctica profesional, estos dos elementos de la didáctica y la pedagogía son aspectos que a los chicos, al menos en el tercer semestre, son dos aspectos que en ellos existe complejidad. ¿Por qué lo digo? Para ellos, obviamente, estos términos en este momento son novedosos, ¿sí? Y es justificado porque en este momento, pues los estudiantes entran a la práctica, diseñan situaciones didácticas y obviamente para realizar esto implica pues una reflexión, un análisis de las bases fundamentales de su intervención, pero a la vez de aquellas teorías que sustentan pues el quehacer cotidiano del profesor, ¿sí? Entonces, uno de estos problemas que tiene que ver con esta parte de la docencia y que obviamente es la formación, pues es primeramente identificar estos dos elementos, la didáctica y la pedagogía. La didáctica desde el punto de vista de las estrategias y de aquellas actividades y recursos que el profesor tendría que estar empleando, y la parte pedagógica desde el punto de vista de el sustento metodológico, las leyes, la teoría, que obviamente forman parte de este actuar, ¿verdad? Entonces, desde lo que yo planteé en mi ponencia, parto de esta gran necesidad de fortalecer estos dos elementos, ¿sí? Y en específico, obviamente, con este grupo de tercer semestre que van iniciando esta parte de la intervención. Entonces, en la medida en que ellos vayan fortaleciendo desde la revisión y el análisis de estos dos elementos, pues obviamente sus prácticas tendrán ese tinte y obviamente el fortalecimiento de aquellas acciones que van desarrollando en el aula
desde el antes, que tiene que ver con esta parte del diagnóstico y la planeación, durante, obviamente con la parte de la intervención, y el después, con ese cierre y con ese análisis de la práctica. Los estudiantes normalistas, cuando se encuentran en las actividades de prácticas intensivas, se enfrentan a factores relacionados directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno muy común es que se enfocan más al producto que al proceso que sigue el alumno y el cual debe de ir acompañado por el docente. Otro es que planean para niños que no presentan dificultades en el proceso de aprendizaje y no consideran variantes por si llegaran a toparse con una situación de esta. Otros que saben identificar en la teoría, pero una vez en la práctica se complejiza y al influir otros factores o aspectos que no permiten registrar o acompañar al alumno por el tiempo en las diversas actividades que tienen que cumplir. Los estudiantes normalistas estos problemas los van enfrentando debido a que no encuentran esa relación entre la teoría y la práctica y al contextualizar el contenido de aprendizaje. Es uno de los factores a los cuales nos hemos enfrentado, hemos identificado durante las visitas de observación en las prácticas intensivas. Bien, con respecto a los problemas que he detectado en la formación de la enseñanza en las asignaturas de los estudiantes normalistas, pues han sido varios. Yo he estado por un periodo largo como asesora metodológica de documentos recepcionales y a través de haber sistematizado dos principales problemas por los que atraviesan los estudiantes al construir su documento recepcional y que eligen una asignatura, y en este caso, por ejemplo, la de ciencias naturales, uno de los principales problemas que yo he detectado es la falta de la comprensión del enfoque de la enseñanza de la asignatura, que tiene que ver esta comprensión a que ellos pues carecen a veces de la comprensión de cómo aprenden los niños las ciencias naturales, pero también cómo se enseñan las ciencias naturales, que forma parte de la comprensión del enfoque de la enseñanza. También he detectado la poca habilidad que tienen los estudiantes para poder integrar en la planeación el propósito, la estrategia, las secuencias articuladas de actividades, la forma de organización en el grupo, el tiempo, el espacio, los materiales y la evaluación. A partir del propósito, porque bueno, identificó que no lo logran comprender. Y también otro de los problemas que yo he detectado en la formación es el poco sentido que le dan los estudiantes a la reflexión de la práctica. Bueno, con relación a los problemas en la formación, respecto al tema del cual estuve desarrollando para la realización de este simposio, que titulé Incidentes críticos en la didáctica de las matemáticas con estudiantes normalistas en el octavo semestre de la licenciatura en educación primaria, pude identificar ciertos problemas en cuestión de las necesidades de formación que tienen los estudiantes, sobre todo en esta parte de las habilidades didácticas. Para poder detectar estos problemas en la enseñanza-aprendizaje, tomé como muestra 5 alumnos que se atendieron durante todo un ciclo escolar, lo cual al principio, para poder hacer este diagnóstico de cuáles eran las competencias del perfil de egreso que tenían desarrolladas o en este caso que presentaban alguna carencia, pude detectar que 3 de ellos solo practicaron una vez durante toda su formación con la asignatura de matemáticas, por lo que durante sus prácticas profesionales, pues de cierta manera carecían de insumos para identificar ciertos problemas durante la práctica en sus diferentes categorías. Fue por ello que les interesó trabajar esta parte de la asignatura de matemáticas para poder fortalecer de cierta manera durante un ciclo escolar completo estas habilidades didácticas y pedagógicas que tenían por ahí pendientes. Sin embargo, otra hipótesis
importante, más que la pandemia. Ahorita datos estadísticos recientes nos hablan de que los alumnos sí muestran niveles de logro en la competencia del perfil de egreso en cuanto al diseño de planeaciones. Sin embargo, sigue prevaleciendo esta ausencia de habilidades durante la intervención, puesto que otro problema durante la formación tiene que ver con detectar los procesos de aprendizaje de los alumnos, de los niños con los cuales van a estar realizando sus prácticas profesionales y principalmente estar adecuando su planificación a estas necesidades que tienen los alumnos, pero también a estos procesos en cada uno de los campos. Que en este caso, como lo comentaba, estos chicos solamente una vez practicaron con la asignatura de matemáticas por la cuestión de la virtualidad y al regreso a la educación híbrida y de forma presencial fue el momento hasta que pudieron realmente tener una intervención más completa en cuestión a esta parte de la didáctica. En este mismo sentido, la segunda pregunta es acerca de cómo se han resuelto las necesidades de esta formación inicial docente de los estudiantes de las escuelas normales. Las necesidades de formación creo que aún no ha sido resuelta, es una tarea pendiente que tenemos los formadores, si bien comentamos entre pasillos o en reuniones de academia, pero no lo hemos atendido. Es algo que aún tenemos pendiente y en el cual tenemos que analizar y reflexionar cómo atender este problema de raíz. Y bueno, una de las maneras en cómo hemos ido resolviendo estas problemáticas es a través de trabajar los procesos metacognitivos de reflexión, obviamente, del análisis de la práctica. Y bueno, estos procesos metacognitivos les permite a los estudiantes identificar la reflexión y el análisis como elementos que permiten la comprensión y la integración de los componentes en su intervención didáctica. Y bueno, al respecto, pues hay algunos autores que generalmente usamos. Sin embargo, uno de los que por ahí usamos es a través de el análisis y la reflexión de la práctica a partir de unidades de análisis de lo que pues nos propone Antoni Zavala, que sería uno de los muchos que hemos nosotros usado. Bien, en relación a la pregunta cómo se ha resuelto esas necesidades de formación, afortunadamente, pues bueno, les decía, yo estoy en el curso en este momento que tiene que ver con la intervención de la práctica docente y bueno, la experiencia que tengo yo hasta este momento, ya en un buen tiempo, pues he incursionado en el trayecto de la práctica profesional. Así se le llama al trayecto en donde están los cursos que forman a los profesores, pues para la práctica con niños en edades de 3 a 6 años, ¿sí? En esos niveles trabajamos. Entonces, estas dificultades en cuanto a identificar esos dos elementos como pilares fundamentales de su intervención, pues desde el curso los hemos solventado, los hemos resuelto en la medida en que nos metemos a revisar textos en donde primeramente se identifican estas dos grandes definiciones, ¿verdad? Obviamente el texto nos sugiere, y el curso más bien nos sugiere, realizar actividades de práctica, de acercamiento, de reconocimiento, de diagnóstico. Entonces, en la medida en que vamos combinando la cuestión práctica con los saberes a partir de los textos, saberes teóricos, es en la medida en cómo vamos poniendo a prueba estos resultados y obviamente vamos fortaleciendo estas necesidades que se van presentando, a tal medida que cuando ellas ya vayan a intervenir de una manera continua en diversos momentos, pues les permita a ellos identificar
estos dos elementos a partir del análisis de la práctica que van a realizar, ¿sí? Obviamente considerando ciertas herramientas para revisar esa generalidad de la práctica, pero también en cuanto a lo específico. Y me refiero a partir de los diseños de situaciones didácticas, ¿verdad? A partir del registro del diario, como lo dijo Rafael Porlán, del diario del profesor, en donde ellos anotan sus acontecimientos más importantes de aquello que vivieron, ¿sí? De aquello que experimentaron. Y al final, pues obviamente lo que tiene que ver con la planeación en la generalidad, en donde estos elementos que la conforman también forman parte de ese análisis. Pues en la medida en que se van revisando esos elementos y posiblemente otros, es en la medida en cómo vamos identificando esas necesidades y vamos resolviendo estas cuestiones desde la didáctica y desde la pedagogía. Bueno, ¿cómo se resolvió de cierta manera atender estas necesidades en la formación de estos estudiantes normalistas en el campo de matemáticas? Pues de cierta manera durante la asesoría metodológica utilicé y desarrollé en conjunto con ellos 5 momentos metodológicos para poder solventar de cierta manera, algunos rasgos del perfil de egreso de la licenciatura, que si bien todos van conectados, había una particularidad o una carencia muy importante en la cuestión didáctica. Por lo que los 5 momentos los comento a continuación. Primeramente, uno fue revisión y comprensión de elementos teóricos y prácticos en cuanto a su intervención en matemáticas. Posteriormente, a partir de que ellos identificaran estos elementos teóricos en cuanto a cómo se enseñan las matemáticas, pero también qué ejes en específico de las matemáticas ellos de cierta manera no tienen un dominio del contenido, poder identificar estos incidentes recurrentes dentro de la práctica o estas acciones recurrentes que de cierta manera no apoyan o intervienen en la práctica que ellos llevan, por lo tanto les dificultan tener como un desarrollo más armónico durante la intervención. Por otra parte, otro de los pasos que seguimos fue darle seguimiento a los planes de trabajo que ellos fueron desarrollando durante las prácticas para darles retroalimentación sobre estas dificultades que ellos tuvieron, tanto al momento del repensar qué tipo de actividades, diseñarlas propiamente las actividades atendiendo a estas necesidades también de los alumnos, pero también atendiendo a las propias necesidades de formación de ellos. Posteriormente, continuamos con el cuarto paso, que fue acciones preventivas, es decir, poder plantear alguna forma de prever si alguna dificultad que fuera a pasar durante la práctica para poder saber de qué manera lo pudieran resolver en ese momento, que tiene que ver con nuestro siguiente paso, que es la reflexión en la acción, no sobre la acción. La reflexión en la acción les permitía que al momento que estaban ellos llevando a la práctica sus actividades, en ese mismo momento anotaban ellos algunas observaciones, algunos incidentes con relación a lo que estaba sucediendo y no posteriormente a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando ellos notaron que esta reflexión la hacían posterior a la práctica, a veces se perdía el sentido que en ese momento, tanto la cuestión emocional como la cuestión de la parte valoral, ya no podían recuperar. Entonces, son estos 5 momentos en la forma en cómo de cierta manera se pudo resolver estas necesidades de formación. Para terminar, cerramos con una pregunta acerca de la innovación. ¿Cómo y qué innovar en la formación inicial de estudiantes, de profesores en las escuelas normales en México?
Y bueno, con relación a cómo y en qué innovar en la formación inicial inicial de maestros, pues hemos hecho ya algunas cosas. Por un lado, como ya comenté, el análisis y la reflexión es una de las principales. Sin embargo, una de las cosas que son necesarias innovar es en relación a los ajustes en los programas relacionados, en este caso, de las ciencias, y bueno, en qué se debe de hacer ajustes propiamente en los contenidos y en el tiempo, obviamente para favorecer estos procesos metacognitivos, metacognitivos. Y también, otra de las maneras en las que hemos innovado desde la perspectiva de César Cole, cuando él nos habla de la nueva ecología del aprendizaje, es en cuestión del qué aprender y cómo aprender. Como ya comenté, el qué aprender es incorporar en el plan de estudios nuevos contenidos propiamente de la asignatura, y el cómo aprender es a través de de espacios que pudieran tener los estudiantes en cuestión de el trabajo que pueda tener la maestra del trayecto de la práctica profesional, pero también en colaboración con el profesor o la profesora que trabaje la asignatura de las ciencias. ¿Por qué? Porque a partir de este trabajo en colaboración, nosotros podemos ver al estudiante después de regresar de la práctica, cómo cuando el estudiante analiza la práctica puede, con ayuda tanto del maestro del trayecto como la maestra de la asignatura de las ciencias, eh, podemos ir viendo cómo el estudiante va integrando, va relacionando elementos propios de la práctica, pero también con relación a la asignatura, con relación con los conocimientos, a las habilidades que él ha desarrollado en cuanto a cómo se trabaja este asunto de las ciencias. Y bueno, también otra forma que nosotros vemos en cómo innovar en esta formación es a través del trabajo eh, en la academia, porque bueno, sería interesante que el estudiante mostrara un proyecto o un trabajo integrador en donde a través de lo que hizo en la práctica pueda mostrarnos eso que pudo haber construido, y en donde se vea esa articulación de la práctica y de la asignatura. Para innovar en la formación inicial de los maestros, necesitamos descubrir modelos eficaces y eficientes para los nuevos contextos en el cual nos estamos moviendo. Con las recientes reformas y los avances de la neurociencia, tendremos que irnos actualizando, habilitando en estos nuevos escenarios, en estas nuevas formas de aprender. Una manera para hacerlo también es llevar a que los alumnos problematicen y contextualicen lo que son los contenidos de enseñanza en situaciones reales a los cuales ellos se van a ir enfrentando. Esto también nos conlleva a ejercitar el pensamiento, analizar y reflexionar sobre aspectos fundamentales de nuestra práctica. También una tarea pendiente que tenemos y una manera de innovar sería la investigación de la práctica y en el aula, a partir de esos problemas a los cuales hemos detectado o hemos identificado y cómo podremos ayudar a tener unas alternativas de solución, pues es con la investigación de nuestra propia práctica. La otra es que también faltan programas para la formación de formadores, si bien nos vamos actualizando o habilitando en niveles de estudio, a lo mejor en ir a congresos, pero falta una formación que verdaderamente nos ayude a poder identificar estos problemas para poder acompañar a los alumnos y puedan ir descubriendo nuevas formas también de enseñar a aprender. Y otra manera sería ir ajustando nuestra forma de enseñanza a las nuevas formas de aprender de los jóvenes adultos, quienes se están formando como los futuros maestros en educación básica.
Y bueno, para esta última pregunta, que tiene que ver con cómo y en qué innovar en la formación de maestros, me fue para mí muy significativo trabajar, sobre todo el último semestre, con ellos con relación al autor Flanagan, 2013, quien utiliza la metodología de incidentes críticos, de tal manera que no fuera para ellos nueva esta forma de trabajar, pero sí de cierta manera ir identificando aquellos sucesos de la práctica que de cierta manera después de la pandemia pues les causaban preocupación, algunas dudas, les producen sorpresa o que también de cierta manera los han inquietado en la parte académica por la falta de coherencia en la cuestión de su intervención o porque de cierta manera pudieron detectar algunos resultados inesperados a partir de lo que ellos ya habían planificado con relación a la asignatura de matemáticas. Por tanto, estos sucesos cotidianos, ellos los fueron, de cierta manera, fueron extraídos a un registro de su propia experiencia, lo cual los permite ir caracterizando su práctica y esto los induce de cierta manera a la reflexión porque van viendo los cambios constantes. Entonces, una forma de poder innovar con ellos en esta formación inicial de maestros es apoyar a los estudiantes a trabajar bajo incidentes críticos de tal manera que ellos puedan entender que no son situaciones, como pudiera decir el concepto, no son situaciones críticas, o de alguna gravedad extrema, sino más bien son aquellas situaciones que no han terminado por resolver, que les resultan para ellos inquietantes por la cuestión de que están constantemente revisando su práctica. Y lo más importante de trabajo con esta parte de esta metodología, de cierta manera, es mejorar la propia práctica a partir de pequeños rasgos que pues ellos puedan empezar a detectar para poder transformarlos y que ya no sean áreas de oportunidad, sino ahora sean puntos de partida para seguir potenciando tanto su aprendizaje como maestros, pero también a manera de actualización constante. Y bien, por último, esta pregunta, bueno, ¿cómo y en qué innovar en la formación inicial del maestro? Les comentaba, es un grupo de tercer semestre que está conformado por 27 alumnos. Hay un varón, por lo regular en nuestra institución, la carrera de la licenciatura en educación preescolar se ha caracterizado por ser solamente mujeres, pero hemos tenido de un tiempo para acá varones en los grupos, ¿no? Entonces, el trabajo que se realiza con los grupos donde hay varones, pues bueno, obviamente no implica ningún tipo de cambio ni de modificación ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, el trabajo que se realiza a partir de los cursos y en específico este que tiene que ver con la práctica y con esta recuperación de la didáctica y la pedagogía, pues bueno, no tiene ningún tipo de aspectos a considerar por la cuestión del sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos, cómo hacemos esta cuestión de innovar? Y pues bueno, partimos en función a los propósitos que plantea el curso. En este momento, los chicos van empezando con sus primeras experiencias en los diseños de situaciones didácticas. Obviamente esos diseños tienen que ver con el proceso del desarrollo infantil. Si bien el trabajo de un profesor, pues obviamente su referente principal y su punto de partida y su meta es el fortalecimiento de las competencias en los niños, y en este caso, como les comentaba, de niños de 3 a 6 años. Por tal motivo, obviamente el diseño pues tiene que ir encaminado a fortalecer ciertas capacidades y habilidades que desde las edades que están consideradas en los jardines de niños, pues tienen que ser atendidas, ¿no? En función a eso, pues obviamente se realizan estos diseños que van a implicar a los estudiantes, pues identificar esas necesidades que requiere el niño en edades de 3, de 6, de 5 años, y obviamente desde su revisión y análisis de
de textos relacionados con el desarrollo infantil, desde la capacidad para atender las matemáticas, desde su capacidad para fortalecer su lenguaje, las ciencias, la naturaleza. En ese sentido, se van planteando las propuestas, ¿sí? Propuestas que tienen que ser diferente a lo que se ve o a lo que se está viendo en las escuelas, ¿sí? Por lo tanto, los chicos se meten a revisar cuestiones de qué es innovar, ¿sí? ¿Qué es innovar? Y desde ahí ellos van empezando a diseñar, a plantearse propuestas que a lo mejor en algunos otros momentos diríamos no se pueden hacer, ¿verdad? Por la complejidad de las características del grupo, por la complejidad de los contextos. No, a los chicos en este momento, para ellos eso no tendría que ser limitante. Al contrario, debería de ser un área de oportunidad para poder fortalecer estas necesidades que desde el grupo se identifican. Obviamente esto repercute en su formación porque al profesor le va permitiendo, o al futuro profesor le va permitiendo, replanteamientos fuera de lo cotidiano y obviamente resultados que a lo mejor no consideraba fueran así, ¿verdad? Entonces, esta parte de la innovación tiene que ser un elemento que se esté trabajando constantemente. El curso como tal no plantea una cuestión de innovación, pero nosotros no nos quedamos al margen, al contrario, me parece que si trabajamos con los chicos estas cuestiones de cómo hacer diferente varias cosas en relación a salir de lo cotidiano, para ellos, obviamente, al momento de analizarlo, pues obvio va a tener como resultado un panorama diferente, diferente al que quizá se pudiera haber planteado. Entonces, yo considero que el cómo innovar y para qué hacerlo, pues tiene que ver, es el plus más bien, es el plus para el profesor, ¿sí? Es identificar yo como profesor que puedo ir más allá de lo que está planteado e inclusive hasta en los mismos programas de educación básica. Muchas gracias.